estado hablando de los buenos tiempos. Ese ha sido el tema del mes, buenos tiempos. Y en medio de la prédica, en medio de lo que hemos buscado en nuestro corazón y en nuestra mente, nos hemos alineado a dar gracias a Dios por estar aquí, a dar gracias a Dios por nos trae a este lugar, a dar gracias a Dios a los hermanos que se han dado la oportunidad de reflexionar en la palabra que se ha traído y la oración. Y de la misma manera hemos traído en medio de la palabra momentos cruciales donde algunas personas se han dado cuenta, como en la predicación de la semana pasada, que necesitamos estar cimentados al lado del agua. Necesitamos extender nuestras raíces para tener buenos tiempos, porque en medio de situaciones que pasan en la vida, en medio de todo lo que vivimos, hay momentos donde podemos disfrutar de buenos tiempos, sin que necesariamente haya buenos tiempos, porque buen tiempo lo da el Señor, ¿verdad que sí? Es la mirada que tenemos hacia el Señor. Partiendo de ahí y partiendo de esa premisa, en esta mañana reconocemos y nos reafirmamos que para que hayan buenos tiempos, Juan, necesitamos entender que el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, Lili, está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y cuando nosotros entendemos que el Espíritu de Dios está aquí, nos da la oportunidad de levantar el corazón y cantar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te la sabes, cántala conmigo porque yo no canto bonito. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gloria a Dios. Está aquí para consolar. Está aquí para libertar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí. Gloria a Dios. Me dejan a mí solo. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria a Dios. Cuando cantamos eso en nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en este lugar. Es necesario entender que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Es necesario entender que la medida en que el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, siempre van a haber buenos tiempos. Van a haber buenos tiempos, es inevitable. El Espíritu de Dios nos redarguye, el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos lleva. Porque el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Y muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y muévete en mí, muévete en mí. Gloria. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Reconocer el Espíritu de Dios en nuestras vidas, reconocer que vivimos la experiencia de Cristo en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, son buenos tiempos, iglesia. Y pudiéramos estar predicando de domingo tras domingo, semana tras semana, sobre lo que significa tener buenos tiempos en el Señor. Pero es medular que entendamos que en medio de todo lo que podamos decir, es necesario reafirmarnos en el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vivir la experiencia de Cristo, vivir en Cristo que camina con nosotros y poder mirarlo a través del Espíritu Santo glorioso. Y en esa forma que nosotros podemos ver el Espíritu Santo en nuestras vidas, reafirmarnos en Él y conocer que está caminando con nosotros, nos permite, iglesia, nos permite ir tiempo glorioso en sus manos. Y pasarán muchas cosas. Pasan cosas en nuestra vida. Pasan cosas a través de nuestras decisiones. Pasan cosas a través de las decisiones de otros en el mundo. Sucederán cosas en nuestro caminar. Pero qué hermoso es reconocer que yo vivo buenos tiempos. Porque solamente le basta la gloria de Dios para mi vida. Su gracia sobre mi vida. Cubre mi caminar. Cubre mi vida. Y me permite caminar lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de paz. Vivir con el Espíritu de Dios que se mueve en cada uno de nosotros. En esta mañana nos permite reafirmarnos en la palabra que vamos a estar leyendo. Nos permite reafirmarnos en la palabra que Dios trae para nuestras vidas hoy. Abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, abriendo nuestra mirada
hacia un Dios poderoso que construye con alegría y con paz. La semana pasada, la palabra nos permitió reconocer que estamos afirmados al lado de Cristo, que nuestras raíces están creciendo al lado del agua. Nos permite reconocer a través de una predicación que nosotros podemos estar en el peor momento de nuestras vidas, pero si estamos en Cristo encontraremos el camino a tener un buen tiempo en sus manos, un buen tiempo que nos permite mirar la gloria de Dios en todo lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias, Juan, gracias, Lili. Y nos permite entonces reconocer un tema para nuestras vidas en esta mañana que dice: Dios siempre está conmigo. Iglesia, todo va a estar bien. Dios siempre está conmigo. Todo va a estar bien. Entender que Dios está con nosotros en todo tiempo es glorioso. Y nos permite disfrutar de su presencia, nos permite disfrutar de aquello que a veces no vemos, aquello que a veces no podemos entender. Sin embargo, sabemos que Dios pone su mano y nos permite disfrutar desde su mirada lo que está pasando en nuestras vidas. Cuando internalizamos esa gran verdad en nuestras vidas, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, todo estará bien. Todo va a estar bien. Dígale que está a su lado: oye, todo va a estar bien. Todo va a estar bien en las manos del Señor. Siempre serán buenos tiempos. Si miramos nuestras vidas desde la mirada, desde los ojos de Jesús, nos daremos cuenta de que siempre vamos a estar viviendo buenos tiempos en nuestra vida. Es imposible no vivir un buen tiempo, lo que estamos viviendo en Cristo. Es imposible que en medio de la enfermedad, en medio de mi economía, en medio de lo que pueda estar pasando, yo no pueda vivir un buen tiempo, porque el gozo de Dios es inexplicable para nuestras vidas. Y ese gozo inexplicable de Dios es lo que nos cubre. Ese gozo inexplicable es lo que nos permite levantarnos por la mañana llenos de esperanza, llenos de vida. Nosotros podemos entender en la Biblia muchas historias. La semana pasada tocamos una del hijo pródigo, ¿verdad? Desde la mirada de estar cimentado al lado de las aguas, de extender nuestras raíces, de entender que nuestras hojas van a estar siempre verdes y que siempre vamos a dar fruto. Nos permitió también alinearnos en la mirada de un joven que se alejó del Señor, que se alejó de la casa de Dios. Hoy hay una historia en el libro de Génesis que revela esta gran verdad de una manera hermosa también. Y nos vamos a alinear a través de esa historia en la palabra de hoy para ver qué el Señor quiere para nuestras vidas, cómo el Señor quiere que veamos esto que estoy diciendo. Dios está aquí en este lugar. Esta historia revela la realidad de un ser humano cuando reconoce y mantiene una relación profunda con Dios. Destaca la capacidad de un ser humano para discernir la presencia de Dios más allá de las circunstancias. Les invito a leer en su Biblia en Génesis 37, del versículo 2 al versículo 11. Génesis capítulo 37, versículo 2 al versículo 11. Los que no tengan Biblia van a estar proyectando en la pantalla los versículos para que lo puedan leer. Aquellos que puedan estar de pie, que me puedan acompañar. Génesis capítulo 37, versículo 2 al versículo 11. Aquellos que me puedan acompañar a la lectura. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando José tenía 17 años, apenas un niño, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida
mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuvo otro sueño en el que veía el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo arrepintió. ¿Qué quiere decir con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos tenían envidia, pero su padre meditaba en todo eso. Señor, esta es tu palabra. Permite que tu palabra, mi Dios, construya nuestros corazones. Permite que tu palabra, mi Dios, construya nuestras vidas. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. En esta historia de José podemos ver la dramática realidad de nuestras vidas. La vida es así. La vida se comporta de esa manera. Este capítulo enfatiza en cómo Dios dirige las circunstancias adversas para su propósito eterno. Cómo Dios toma control de todo lo que pasa en nuestras vidas, y aunque en ocasiones nosotros veamos que estamos pasando situaciones adversas, Dios tiene el poder y la gloria para utilizar lo que está sucediendo en nuestras vidas y convertirlo en algo eterno, algo glorioso para nuestras vidas. La historia de José es una que revela buenos tiempos en todo tiempo. Eso es poderoso. Revela buenos tiempos en todo tiempo. Y eso a veces nos cuesta entender, ¿verdad que sí? Cuando nosotros miramos quizá la historia de José y nos damos cuenta de lo que está sucediendo ahí, nos cuesta entender cómo es posible que yo pueda vivir un buen tiempo cuando a ese joven, si me dejo llevar por esa historia, le están pasando tantas cosas, le pasan tantas cosas en su vida. Aquí vemos un joven que de 17 años es vendido por sus hermanos. La palabra de Dios dice que este joven acostumbraba a estar con sus hermanos, acostumbraba a salir al campo con ellos, a dirigir el ganado, a cuidar y demás. Y cuenta la Biblia que era el preferido de su papá, Jacob, o Israel, como se dice en ese momento de la historia. Su papá lo amaba profundamente, era hijo de Raquel, de la esposa preferida de él. Y en medio del proceso de su vida, este niño, este joven, salía con los hermanos, regresaba y le traía al papá todo lo que estaba pasando. Le decía a su papá: oye papi, ¿sabes qué? Rubén, allá abajo, está haciendo las cosas mal, ¿sabes? Está haciendo así, así, así. Y eso se supone que no sea de esa manera. En medio de su caminar, este joven representaba honestidad e integridad ante su padre, respeto y amor por su padre. Y en ese proceso de vida, creciendo con estas actitudes delante de Dios, este joven logró tener, y se dice de alguna manera, lo tratamos de tratar de explicar como la Biblia, preferencia delante de los ojos de su padre. O sea, Dios lo puso en gracia delante de su padre. Pero sucedió algo. El papá, con mucho amor y gratitud, le regala a este joven un vestido. Le regala algo bonito, ¿verdad? Dice la palabra que era algo hermoso, precioso. Y él se lo pone. Cuando sale donde sus hermanos dice la palabra que le odiaron más, porque veían preferencia a él que a sus hermanos. Y un día los hermanos, el papá Israel lo manda a estar con sus hermanos, a ver dónde estaban, que hace rato que estaban por el campo y no venían. Y cuando sus hermanos lo ven, los hermanos deciden matarlo. Vamos a matarlo porque este está complicando la vida. Entonces aquí podemos ver una situación donde, estando en buenos tiempos, donde en esta historia que se cuenta en el libro de Génesis, vemos un joven que está viviendo buenos tiempos, un joven que está siendo cuidado, un joven que está siendo amado, un joven que está siendo protegido por su padre, donde José tenía todo en ese momento, donde José, en medio de las vestiduras que su padre le regalaba, representaba el que no tenía que trabajar. Miren lo que está representando esas vestiduras. Vestiduras que cuando miramos la historia bíblica nos damos cuenta de que representan a una persona de la realeza. O sea, su papá le había regalado una vestidura que era importante y representaba algo, tenía un simbolismo.
Y en medio de su caminar con sus hermanos, eso que representaba lo que tenía, eso que representaba lo que hacía, le generó, en medio de los buenos tiempos, le generó un problema. Sus hermanos, en su humanidad, en su celo, en sus circunstancias de vida, deciden matarlo. Pero se levanta uno, dice, mire, no, párate, no van a matar, ustedes son locos, ¿cómo van a matar? Vamos a echarlo dentro de una cisterna, que lo encuentren después a alguien. Con la intención, dice la palabra, que él tenía que regresar luego y salvarlo y llevarlo donde el Padre. Lo echan en la cisterna. Pasan unos comerciantes mientras ellos estaban comiendo, porque miren, increíble, lo tiran a la cisterna y se van a comer después, se sientan a comer como si no pasara nada. Y mientras estaban comiendo, aparecen comerciantes, mercaderes. Y cuando aparecen los mercaderes, le quitan las vestiduras que el papá le había regalado y se las dan, se lo venden por unas monedas de plata a los mercaderes. Así fue como José llegó a Egipto. Pero ¿cuál es el detalle aquí? José llega a Egipto como esclavo. José no llegó con los mismos privilegios que tenía en su casa. Llegó como esclavo a Egipto. Y en medio de su entreza en Egipto, en medio de estar siendo esclavo de Potifar, que era un líder del faraón, en medio de estar en esa esclavitud, José dice la palabra que estaba siendo bendecido en todo tiempo. Que la bendición que Dios le daba, se la daba en todo lugar y en todo tiempo. Miren qué hermoso. En medio de ser esclavo, en medio de estar en un lugar que no conocía, en medio de estar en un lugar que lo trataban como esclavo, de repente la bendición que Dios le daba a José cubrió a las personas que estaban con José. O sea, dice la palabra que Potifar, en medio de tener a José con él, empezó a tener abundancia, empezó a tener alegría, empezó a tener cosas buenas en medio de su caminar con José en su casa. ¿Y qué hizo Potifar muy inteligente? Delegó todo a José. De repente vemos como algo que pudo haber sido un mal tiempo en la vida de José, algo que pudo haber sido catastrófico en la vida de José, se convirtió en algo poderoso para su vida, porque se convirtió en el más que mandaba en ese lugar después de Potifar. Pero miren cómo las cosas de la vida dan vuelta. En medio de esa vida placentera que tenía, de haber pasado lo que pasó con su familia, de tener eso en el corazón, de tener esas circunstancias que estaban pasando, Dios le daba oportunidad de estar en gracia delante de la gente que estaba con él. Pero pasó algo. La esposa de Potifar, a los amigos dijo, papá, tiene good looking, dice la palabra que tenía buen cuerpo, buen físico, y que era precioso. Era un niño joven, fuerte, hermoso, según la palabra. Y la esposa de Potifar lo quería obligar a intimar con él. Y él dice unas palabras en la Biblia que podemos entenderla y verla con claridad, que yo creo que es la médula de lo que Dios quiere decirnos hoy. En medio de todo eso, él le dice, oye, no, ¿qué pasa? Yo no quiero hacer eso. Yo no le puedo fallar a mi amo. ¿Y no le puedo fallar a quién? A Dios. O sea que en medio de toda la narrativa que está haciendo la palabra, vemos una persona que en medio de sus circunstancias, en medio de que los hermanos querían matarlo, en medio de que lo tiran a una cisterna, en medio de que lo venden, en medio de que se lo llevan como esclavo, todavía su corazón y su mente le pertenecían a Dios. Y yo creo que eso es medular en la vida de nosotros los cristianos, cuando estamos pasando por circunstancias complicadas en nuestra vida, cuando pasamos por circunstancias difíciles, nuestro corazón todavía le pertenece a Dios. Cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, nuestra humanidad se inclina a pedirle a Dios, o nuestra espiritualidad se inclina a adorar a Dios. Son dos cosas diferentes. El yo tener una necesidad en mi vida y acercarme a Dios para que Dios me supla la necesidad es muy diferente a tener una necesidad en mi vida y decirle a Dios, Dios, mi corazón te pertenece. Y estoy pasando por esto, estoy caminando de esta manera, pero mi corazón te pertenece. Y en medio de mi vida yo nunca te voy a reclamar y nunca te voy a defraudar. Yo creo que esa es la médula de toda esta experiencia que estamos teniendo aquí, de tiempos buenos. Entonces lo que nos explica la palabra, lo que nos da a entender la palabra en esta mañana es que los buenos tiempos es cuando nosotros podemos reconocer en nuestra vida que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma le pertenecen a Dios y que en medio de nuestro caminar nosotros no podríamos humanamente defraudar a Dios. Y quizás pudiéramos tener ganas de muchas cosas en nuestra vida, pero defraudar a Dios, no. Pudiera mi mente quizás justificar mis acciones y defraudarme a mí mismo como persona. Yo podría hacer eso.
Y estoy seguro que cualquiera de ustedes, aunque me digan que no lo puede hacer. Porque los seres humanos somos así. Eso es un defecto humano, ese es el pecado en nuestra vida. Cualquiera de nosotros pudiera justificarse. Y en medio de mi justificación, como les dije el otro día, hace 3 predicaciones atrás, en medio de mi justificación pudiera decir, eso fue el diablo. El diablo me obligó. Y como les dije la otra vez, me siento en el sofá, me echo para atrás y no tengo sentido de culpa. Porque eso fue el diablo que me obligó. Y como yo estoy consciente que fue el diablo que me obligó, pues no hay ningún problema. Yo no tengo culpa. Yo no defraudé a Dios. Si Dios me tentó. Pero cuando vemos las cosas reales como son de verdad, sacando nuestra humanidad de nuestras vidas y entendiendo que nosotros, ni aunque estemos en nuestra carne, pudiéramos defraudar a Dios, dejaríamos de pensar en esa... Perdón, no puedo decir, pero lo voy a decir como quiera. Dejaríamos de pensar en esas tonterías y reconoceríamos nuestra responsabilidad, nuestra obligación delante del Señor, delante de Dios. Y cuando caminamos delante de Dios, reconocemos en nuestra vida que tratamos. Miren, tratamos de hacer lo posible, porque quizá sea difícil. Y yo levanto mis 2 manos. Tratamos lo posible para no defraudar a Dios. Y ese joven nos está enseñando eso en ese momento. Y en ese momento le costó. En ese momento, el buen tiempo que estaba viviendo se comprometió nuevamente. En ese momento, el buen tiempo que estaba viviendo cambió otra vez y lo mandan, miren, a una cárcel con el faraón. Los presos de faraón, ahí lo metieron a él. ¿Por qué? Porque la mujer lo acusó, la mujer de Potifar lo acusó, y como tenía un canto de ropa, y era, arrancó a correr porque me quería violar, arrancó a correr y se perdió aquí porque yo no se lo permití. El indefenso de lo que estaba pasando cayó en la cárcel de faraón. Buen tiempo. ¿Cómo miramos en ese momento un buen tiempo? ¿Cómo usted en la cárcel, quizás con el suelo mojado, quizás haciendo sus necesidades en una esquina, a oscuras, porque no se cree que está en la cárcel federal de Bayamón? Está en una cárcel con ratones, con sandías, con una esquina sentado, durmiendo en el piso, con frío, más sobre el piso mojado. Eso es buen tiempo. Pero ¿cómo yo convierto ese buen tiempo en la vida de un ser humano? Que quizás lo vemos ahí en la historia de esa manera, pero póngase usted en ese lugar. Y quizás la parte más difícil de su vida, analice si en su vida es la parte más difícil, usted pudo o podrá reconocer que ese es un buen tiempo. Reconocer que en ese momento usted puede tener la oportunidad de vivir la experiencia de Dios. Podría reconocer yo en mi vida, en medio de mi caminar, en las cosas que han sucedido, yo puedo ir para atrás, reflexionar y decir, oye, en el momento en que me pasó esto, yo lo pude haber visto de esta manera. Pude haber mirado de esta forma mi vida y reconocer que había un buen tiempo, una oportunidad de conocer a Dios, de entender a Dios, de vivir en Dios y no defraudar a Dios en mi vida. Y si en su vida, en este momento, usted en su reflexión pudiera decir, oye, yo no tuve ese discernimiento, yo no tuve esa espiritualidad para entender eso en mi vida en ese momento, pero me gustaría entender eso en mi vida. Me gustaría que en los próximos momentos que comprometan mi buen tiempo, yo pueda reconocer que ese también es un buen tiempo. Pueda reconocer que un buen tiempo no depende de mí. Pueda reconocer que un buen tiempo depende de la gloria de Dios en mi vida. Y de yo poder ver en mi vida, en mi tiempo más difícil, poder ver la presencia de Dios. Poder disfrutarme de la presencia de Dios. Poder tener la alegría y el gozo de entender que Dios camina conmigo. Poder tener la alegría y el gozo de levantar mis brazos y decir, no importa, porque mi vida te pertenece. No importa lo que me pase, porque yo vivo en ti. No importa lo que me pase, porque me basta con tu gracia. Podríamos decir nosotros eso en nuestra vida. Pues este joven lo vio de esa manera. Este joven a su corta edad, en medio de su caminar, en medio de la cárcel, tuvo un buen tiempo. Porque reconoció a Dios en todo tiempo. Y en todo tiempo, donde quiera que estaba, evitaba defraudar a Dios. ¿Qué significa evitar defraudar a Dios? Yo imagino que en ese momento él nunca le reclamó a Dios. Porque nunca defraudó a Dios. Yo no creo que ese joven encarcelado, vendido por sus hermanos, entregado a un líder como esclavo, después metido en la cárcel por haber intentado hacer algo terrible, de repente está en la cárcel, miren, como lo peor de lo peor, como la peor persona en la sociedad. De repente está en la cárcel viviendo esas circunstancias, pero pensando
es que yo estoy contigo, Padre. Es que yo camino contigo. Es que yo sé que tú estás aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú vives conmigo. Y yo sé que no importa lo que pase en mi vida, tú estás conmigo. Y hay un propósito en tus manos. De repente, dos líderes, copero y panadero de Faraón, defraudaron al Faraón. Quizás no sabían que el diablo existía y no le pudieron echar la culpa al diablo. Pudieron haber echado la culpa al diablo, no tenía ningún problema, pero en aquel momento no creían en eso, así que se buscaron un pinche, defraudaron al Faraón y lo metieron en la cárcel donde estaba José. Miren lo que pasó ahí. En la cárcel esas dos personas tuvieron sueños. Y José, Faraón de ellos, con el amor que expresa la palabra, con la gentileza, con la humanidad, con el testimonio de un Dios vivo. Y le dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué se siente mal? Explíquenme, ¿cómo les puedo ayudar? Imagínense eso, que usted esté en la cárcel y que otro preso que está antes que usted pasando hambre, necesidad, sin bañar, más seguro orinado encima, que venga a preguntarme cómo estoy, ¿quién me puede ayudar? ¿Y quién me puede ayudar tú a mí si tú estás preso igual que yo? ¿Cómo tú me vas a ayudar a mí? Estos coperos preocupados, este panadero preocupado, expresan que tuvieron un sueño. Le expresan el sueño a José, mira que tuvieron un sueño, estamos ansiosos, estamos preocupados porque el sueño revelaba lo que iba a suceder después. Y José les dice, les responde. Y lamentablemente uno de ellos iba a fallecer. En lo que estaba diciendo José, en lo que estaba interpretando José. Quedó ahí y uno de ellos murió. Lo mismo que José interpretó. De repente el faraón, todos conocemos esa historia, tuvo un sueño. Las vacas gordas y las vacas flacas, ¿se acuerdan del sueño? Y ninguno de los magos dice la palabra suya, que se supone que lo interpretemos como sabios. Se supone que esos sabios que estaban allí querían interpretar al faraón. Los sueños que el faraón estaba teniendo, no pudieron interpretarlos. Y el faraón estaba angustiado, estaba desesperado. El faraón ya sabemos que no creía ni sabía quién era Dios tan siquiera. Y de repente el copero que quedó vivo en la cárcel le dice al faraón, oye, yo conozco uno que puede interpretar eso. Uno que interpretó en la cárcel. Y cuando nosotros miramos la cárcel, lo que estaba sucediendo en la cárcel, la palabra dice que Dios daba bendición también en la cárcel a José. Cuando nosotros interpretamos que en medio de la estadía de José en ese lugar, la palabra dice que Dios estaba con él en todo tiempo y que Dios le bendecía. Y de repente entendemos, pero ¿cómo es posible que llamen a José para ir donde el faraón? ¿Cómo pasa eso? Claro, en la cárcel tenemos que leer que el carcelero le dio a José la autoridad para dirigir, para encomendar, para llevar, para traer, para ser líder dentro de la cárcel. Dios le daba tanta bendición a José que hasta en la misma cárcel el carcelero se bendecía de su presencia. Entonces nosotros cuando miramos la historia que estamos viendo en la palabra y reconocemos que cuando nuestros corazones no defraudan a Dios, cuando nuestros corazones caminan con Dios, cuando nuestros corazones están alineados en la presencia de Dios y nuestra humanidad imperfecta no puede defraudar al Señor porque nosotros caminamos en nuestra espiritualidad delante de Dios a través del Espíritu Santo, hay bendición. Hay bendición. Y no es bendición de que Dios me está compensando por algo. Es bendición porque la palabra dice que cuando nosotros caminamos delante de Él sin defraudar su presencia, la gloria de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Entonces deberíamos entender que la gloria de Dios estuvo con José todos los días de su vida. Que José caminaba y no importaba si estaba preso, si era esclavo, no importaba lo que estaba sucediendo alrededor de él. Él caía en gracia delante de las personas que se acercaban. Y no tan solo eso, la gracia cubría a todos los que estaban alrededor de él en todo tiempo. Y los que estaban alrededor de él se enteraban, se daban cuenta y sentían la gracia de ese Dios al que él adoraba. Ese carcelero le dice, oye, le están llamando. Te mandaron a buscar porque se enteraron de que tú puedes interpretar sueños. Ah, bueno, pues entonces que me lleven allá. Y va donde el faraón. Interpreta los sueños del faraón. Vaca flaca, vaca gorda. De repente, en medio de esa interpretación, el faraón, en medio de ese caminar, le empieza a dar autoridad también.
Y nosotros podemos ver en la historia de José cómo Dios, en medio de nuestro caminar, nos da la oportunidad de reconocer buenos tiempos en nuestra vida. Iglesia, buen tiempo no es que usted tenga comida en la mesa. Buen tiempo no es que usted esté sano físicamente. Un buen tiempo no es que lo que esté a su alrededor esté todo perfecto. Eso no es un buen tiempo en las manos de Dios. Un buen tiempo en las manos de Dios, que usted tenga la conciencia de entender que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y que usted vive en el Espíritu de Dios y que usted camina en el Espíritu de Dios. Y que a usted se le haría imposible en su caminar, en su conciencia, defraudar a Dios en su vida. Que no podría hacerlo porque usted vive en el Espíritu, no en la carne. Y que si alguna vez usted comete el error y si alguna vez en su humanidad usted da un tropiezo, ten la conciencia de que Dios está ahí para liberar, está ahí para sanar, está ahí para darle vida y vida en abundancia. Entonces, cuando comenzamos a ver los buenos tiempos, cuando comenzamos a ver nuestra vida y podemos reaccionar a esa vida de una manera especial dentro de lo que estamos leyendo y lo que la palabra me está diciendo, miren, iglesia, camine en su vida reconociendo que hoy usted está caminando en buenos tiempos. No mire si tiene o no tiene. No mire si está enfermo o no está enfermo. Dese cuenta que usted está caminando en buenos tiempos. Y que en medio de ese caminar en buenos tiempos, Dios le va a dar discernimiento, Dios le va a dar una mirada nueva, Dios le va a dar una conclusión a lo que está haciendo en su vida, para que pueda disfrutarla, para que pueda vivirla a través de la voluntad gloriosa de Dios, que dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuando nosotros recogemos este insumo, lo que la palabra está diciendo para nuestro corazón, deberíamos estar alegres, contentos, gozosos de que podemos vivir la experiencia de Dios, reconocer buenos tiempos en nuestra vida y que sin importar lo que pase, Dios tiene un propósito para su vida. Lo que pasa es que tenemos que aprender a verlo, tenemos que aprender a caminar sin estar mirando qué tenemos en el bolsillo, o qué tenemos en mi casa, o qué tenemos en nuestro cuerpo. La gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas de una manera poderosa. En la historia de José podemos ver la dramática realidad de esa vida que en todo tiempo tuvo la presencia de Dios y que inclusive la palabra de Dios dice que el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Eso dice la palabra. Es esclavo, pero Dios estaba con él y las cosas le salían muy bien. Lo metieron a la cárcel, Dios estaba con él y las cosas le salieron muy bien. Y esa es la realidad de nuestras vidas, de nuestra mentalidad cuando nos acercamos al Señor. Dios dice que puso a José en gracia, donde le confiaba en todo, y todo prosperaba, y todo se ponía en sus manos. Tanta era la confianza que comenzó a interpretar sueños para el faraón. Como el Señor estaba con José y le hacía prosperar en todo lo que hacía, también le permitió reafirmar su relación con su familia. José se convirtió en el gobernador de Egipto. Controlaba todos los alimentos, todo lo que había de alimentos lo controlaba. Imagínense el poder que le dio. Cómo Dios cubrió su vida, que de ser esclavo, de haber sido vendido, de haberlo querido, la familia queriéndolo matar, logró hacer el gobernador, el segundo más que mandaba después de Faraón. Pero si José hubiera pensado negativamente, si José en el momento en que los hermanos lo vendieron hubiera pensado, ay, mío, ahora me metieron aquí, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que yo no aquello, es que yo no lo otro. Si su mente cuando lo vendieron y estaba con Potifar hubiera flaqueado ante la esposa de Potifar, si la tentación lo hubiera dominado en ese momento, lo hubieran matado. Porque a veces pensamos, es que Dios le dio todo, Dios lo cubrió. No, no necesariamente eso. Dios está ahí como usted. Y yo creo que deberíamos alinearnos ahora a la mirada de Jesús. Vamos a ir a donde Jesús ahora. Yo creo que en el momento en que Jesús puso su vida en la cruz del Calvario, en el momento en que derramó su sangre, en el momento en que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, a usted se le dio un regalo glorioso y se le puso en sus manos. Muchas personas no lo cogen, lo dejan encima de la mesa, pero tiene su nombre. Se llama salvación. Y en ese proceso de salvación ya Dios dio más de lo que le dio José en aquel momento. Cubrió su vida con una gloria maravillosa.
cubrió su vida por la gracia de Él, para que usted caminara lleno de su gracia. Usted, iglesia, tiene mucho más de lo que José en aquel momento pudo conseguir de parte de Dios. Lo que necesitamos es no defraudar a Dios. Lo que necesitamos es poner nuestro corazón, nuestra mirada, nuestro espíritu, nuestra alma alineados a la presencia de Dios. Porque podremos disfrutar de lo que Dios nos está dando en la medida en que evitamos defraudar a Dios. En la medida en que rechazamos la humanidad para caminar en nuestro espíritu, para caminar llenos de la presencia de Dios, nosotros caminamos dándole la gloria a Dios en su vida. Caminamos reconociendo que la gracia de Dios nos cubre. Entonces usted pregunta hoy, para concluir, pastor, ¿cómo yo puedo ver buenos tiempos en mi vida? Estoy sentado aquí, pero me está pasando esto. Estoy delante del altar, pero no sé qué hacer. Estoy en la iglesia, quizás disfrutando de todas las cosas buenas que tengo, pero no puedo ver lo que usted está diciendo. No puedo reconocer un Dios glorioso en mi vida, que llene mi corazón, que llene mi alma de tal manera que yo pueda desistir de aquellas cosas que no le agradan a Dios para caminar con Dios. Eso yo no lo puedo hacer. Pastor, ayúdame a entender cómo yo puedo caminar en esa presencia que usted está hablando. Yo le di mi corazón a Cristo. Yo entiendo que camino con Cristo, pero entiendo que en mi caminar, eso que está revelando la palabra que hizo ese joven, yo no lo podría hacer. Necesito la fuerza. Necesito, Señor, que tu Espíritu Santo construya con fuerza en mi vida y en mi mente. Pastor, ayúdame a entender al Espíritu Santo que está aquí en este lugar, para que me dé la fuerza, para que me dé la energía, para que me dé las convicciones necesarias para rechazar aquello que no me construya. La fuerza necesaria para poder vivir alineado a Él, reconociendo que mi problema no es más grande que Él. ¿Cómo puedo hacer eso, pastor? ¿Cómo puedo lograr en mi vida, en mi caminar de tantos años, entender que yo no debo defraudar a Dios? ¿Cómo puedo caminar espiritualmente, Dios, si lo que estoy escuchando día a día no me permite espiritualmente alinearme a eso que usted está diciendo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cómo, Señor, yo hago eso si lo que estoy pasando en mi vida me está destruyendo? Mi mente no puede interpretar lo que usted está diciendo. La gloria que usted está expresando, que ese joven entendió en medio de una cárcel, yo no la puedo entender porque mi situación de vida no me permite entenderla. Pero yo tengo que decirle a usted esta mañana, mire a Dios de frente y ponga su vida en sus manos, independientemente de lo que está sucediendo. Glorifique, adore y construyase en la presencia de Dios día a día, para que usted vea que poco a poco usted va a dejar su humanidad y caminará en una espiritualidad que le permitirá en todo tiempo tener un pensamiento que no defraude a Dios. Y cuando eso sucede en su vida, entonces hay una palabra que dice que pida como qué, como si hay, pero pedimos como si hay cuando nuestros corazones no defraudan a Dios. Porque si mi corazón defrauda a Dios, ¿qué estás pidiendo? Porque yo no escuché la palabra en ningún momento que José le pidiera a Dios. José construyó en Dios, a Dios. Dios construyó en José en todo tiempo. Porque José sabía que Dios estaba con él, lo estaba cubriendo, tenía la seguridad de que estaba con él. Él no tenía que pedirle porque sabía que Dios estaba con él. Y por eso no defraudaba a Dios. Porque sabía que Dios estaba en todo tiempo con él. Aunque los que estaban alrededor no entendieran ni conocieran a Dios. Yo pienso que esa experiencia que la Biblia nos provee en Génesis, capítulo 37, del 2 al 11, nos permite reconocer dónde estamos en los buenos tiempos. Nos permite reconocer cuáles son los buenos tiempos en nuestra vida. Nos permite reconocer que Dios puede restablecer nuestra relación familiar, que Dios puede restablecer nuestras vidas, que Dios desde el momento más oscuro nos puede poner en el momento más brillante, porque ese es Dios. Lo importante es que nosotros en nuestro caminar entendamos eso y tratemos en lo más que podamos en nuestra humanidad de no defraudar
a Dios en nuestra vida. Que nuestro Espíritu Santo le pertenezca en todo tiempo y que sea el quien construya en nuestro corazón vida, paz, esperanza y gloria. Porque siempre serán buenos tiempos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros y siempre hay bendición en Él. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo. Mientras la iglesia ahora, yo les invito a cerrar los ojos en ese lugar. Les invito a estar en comunión y reflexionar en esta oración que tenemos en esta hora, para que nuestro corazón y nuestra mente pueda digerir lo que Dios nos está trayendo y orar por la iglesia en esta mañana. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Todo tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te adoraré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Sé que estás aquí. Trayendo sanidad. Sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Gloria, aleluya, en esta mañana reconocemos tu presencia. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te adoraré y milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te adoraré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Gloria a Dios, aleluya. En esta mañana reconocemos y nos reafirmamos en la gloria de Dios, reconociendo, iglesia, que tenemos fe, que tenemos fe. Y en medio de nuestro caminar, nosotros reconocemos la gloria que se derrama en nuestras vidas y queremos reafirmarnos en su presencia en medio de este lugar. Reafirmarnos en un Dios de amor, en un Dios de esperanza, en un Dios de milagros, que a través de todo nuestro caminar seremos transformados ante su presencia. Nos ponemos en sus manos en esta mañana y le pedimos a la iglesia que en medio de su reflexión, en medio, Señor, de lo que tenemos en nuestros corazones, queremos, Señor, levantarnos, orar, mi Dios, en tu presencia y
Invitamos a toda la iglesia, aquel que quiera pasar al frente, aquel que quiera incluirse en medio de la oración que tenemos por la iglesia, puede pasar al frente en esta mañana. Puede pasar al frente reconociendo que nuestra fe se reafirma en los milagros. Nuestra fe se reafirma en la presencia de Dios. Nuestra fe se reafirma en la gloria de Dios para nuestras vidas. Y de esa manera lo reconocemos esta mañana. Alcanzaremos por nuestra fe, tocaremos de una manera especial la presencia de Dios en nuestras vidas y nos reafirmamos en esa gloria en esta mañana, la gloria de Dios para nuestras vidas. Así que si usted quiere orar conmigo, si quiere levantar su mano, vamos a orar. Le invito a que levante su mano en medio de la reflexión, en medio de esta oración. Queremos orar por usted. Queremos orar en esta mañana, reafirmando, gracias a reafirmando en la gloria de Dios, reafirmando en que tenemos un caminar, ¿verdad? En que tenemos un caminar en nuestras vidas, en que en medio de ese proceso que caminamos necesitamos poner nuestra mirada, poner nuestra fuerza, poner nuestra gloria, poner nuestra mente en la gloria de Dios para que nos cubra. Zaida, gracias, Dios te bendiga. Gracias por la gracia, Carmen, Dios te bendiga. Invitamos a todo aquel que quiera unirse a esta oración, a pasar al frente. Este es un momento especial, ¿verdad? Donde el Señor nos permite recibir de parte de Él una gloria maravillosa que nos dé la fuerza de caminar, afirmándonos en su mirada diaria. Margarita, gracias. Paulita, Chico, gracias. Invito a aquellos que se puedan el día a pasar al frente. Gracias por la atención. Continuamos orando. Les pido a aquellos que están en sus sillas que quieren recibir, compartir conmigo una oración poderosa para su vida, para su vida. Es un tiempo especial, un tiempo donde Dios nos permite reconocer su gloria en los momentos más difíciles. Estamos en buenos tiempos, porque tenemos la oportunidad de levantarnos, tenemos la oportunidad de llegar hasta el frente, tenemos la oportunidad de orar en el altar. Estamos en buenos tiempos, porque tenemos la oportunidad de pedirle al Señor, de levantarnos y acercarnos a su presencia todos los días de nuestra vida. Estamos en buenos tiempos, porque aunque usted entienda que en su momento está complicado, iglesia, Dios le da a usted